Ya, muy bien. Comenzamos entonces el tema de hoy. Se trata de los dientes permanentes. En realidad titula Morfología de los dientes permanentes. Morfología es el estudio de forma en cuanto a los dientes permanentes, ¿no? Así que hablamos de morfología, estudio de la forma. Bien, para esto, pues primero, antes de empezar a describir los dientes, hoy vamos a empezar con los incisivos superiores, pero antes debemos hacer dos pequeñas aclaraciones para no cometer errores a la larga cuando vayamos a describir. Una de esas observaciones que debemos hacer antes de empezar es que las formas que vayamos a describir, la figura que vamos a ver de los dientes, no solo de los centrales, sino de todos los dientes, van a corresponder a las formas más frecuentes que se ven en estas piezas. Como bien sabemos, los dientes, nuestra materia, anatomía dentaria, no es una ciencia exacta, es una ciencia variante, puede variar. De modo que no esperemos pues que la forma que vayamos a describir sea regla para todos los dientes. Puede haber otras formas posibles, otras figuras y pues es sujeto a variación. Lo que se describe, lo que nos describen los libros de anatomía dentaria, son las formas más frecuentes que se llegan a ver en estas piezas. No es por eso que si alguna vez ven un diente, tal vez en su boca o en otro modelo o en otra boca, y ven que no es igual a la que vamos a describir, no significa que sea normal esa figura, la que están viendo, o hemos dado la figura de una pieza que no corresponde. No, lo que pasa es que las piezas pueden variar, no siempre van a ser, por ejemplo, el central trapezoidal, puede ser quizás un tanto triangular en algunos casos o en algunos casos un tanto ovoidea. Así que esto pues está sujeto a variación, no es regla. Por tanto, corresponde pues las formas más frecuentes que se ven en cada pieza lo que vamos a describir. Luego, la otra observación es que en algunas caras, como las libres y las proximales, no tenemos un límite exacto, o sea, un límite preciso que nos diga hasta aquí es la vestibular y de aquí para allá es la mesial o la distal. Así que no hay un límite exacto entre las caras libres y proximales. Como bien sabemos, por generalidades, la única cara que tiene un límite exacto preciso son los molares, ¿no? A nivel de su cara oclusal. De hecho, los premolares y molares, es decir, dientes posteriores. La única cara que está bien delimitada es la cara oclusal, y esto gracias a la arista longitudinal. Entonces, estas caras, las oclusales, sí tienen su límite preciso, que es la arista longitudinal. En cambio, las demás caras, las libres y las proximales, no tienen un límite exacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para describir los límites de estas caras? Porque vamos a hablar de sus bordes, de sus lados. Esos bordes, esos lados, se van a dar viendo la pieza de frente hasta donde alcance a ver la vista. O sea que si hablamos del lado distal o el lado mesial de esta cara vestibular, su límite va a ser hasta donde alcance a ver la vista viendo de frente. Entonces, ese será el límite para esta cara vestibular, ¿no? Como no hay un límite exacto, pues el límite lo da la vista hasta donde alcancemos a verla. Bien, entonces esas dos aclaraciones importantes antes de empezar a describir, ¿no? Uno que está sujeta a variaciones y la otra que los límites los pone la vista. Empecemos a describir, vamos a ir por grupos, primero los incisivos, luego caninos y al final los premolares y molares. De modo que ahora vamos a empezar por los incisivos, primero los superiores y la próxima hablaremos de los inferiores. Bien, aquí estamos viendo el título del incisivo central superior. Como bien sabemos, tenemos 32 piezas en la cavidad bucal de las permanentes y tenemos pues izquierdos y derechos, ¿no? Tenemos piezas izquierdas y piezas del lado derecho. Por suerte, pues la anatomía, la descripción anatómica de estas piezas
es la misma entre izquierdos y derechos. Es decir, comparten los mismos detalles anatómicos entre dientes izquierdos y derechos. Por tanto, se estudia solamente los del lado izquierdo. El libro de Figú y Garino describe solo los izquierdos. Pero esto no significa que el derecho sea diferente, es lo mismo, el derecho solo cambia la posición entre la mesial y la distal. Así que por eso la descripción que vamos a realizar corresponde solo a los dientes izquierdos. Los derechos comparten la misma teoría, la misma descripción anatómica que tienen los izquierdos, ¿no? Por eso, si bien van a ver en el libro y en todas las descripciones, estamos hablando sobre todo de izquierdos, según Figú y Garín. Pero puede haber en algunos casos, algunos otros libros, como el de April, por ejemplo, April nos habla en algunas piezas derechas, ¿no? Las figuras que nos ponen son dientes derechos. Pero la anatomía es la misma, ¿no? Izquierdo y derecho, pues comparten la misma anatomía, ¿no? De que, pues, describimos los dientes del lado izquierdo. Perdón. Bien, comenzamos la descripción de este incisivo. Bueno, antes de describir, recalquemos un poco la importancia que tiene esta pieza en el sector anterior. Como bien ya hemos visto en funciones de los dientes, los incisivos pues son piezas sumamente importantes por sus funciones que cumplen. Sobre todo este incisivo central cumple la función estética, la más importante, en este caso el incisivo es el 100% de importancia estética, ya que es la pieza más visible. Así que por eso, estéticamente hablando, pues el incisivo central ocupa el 100% de importancia estética. El lateral ya será un poco menos, canino menos y así sucesivamente. Entonces, mucha importancia estética para este incisivo central. De que, pues, si se pierde un incisivo central, la situación es muy, muy difícil para el paciente, es decir, para el que ha perdido el diente. Y más aún tratándose de un paciente joven, un paciente adolescente, pues, como bien sabemos, no va a querer abrir la boca, ¿no? Por no mostrar su falta del incisivo central. De modo que esto no solo va a llevar a problemas de masticación o qué sé yo de dientes, sino sobre todo a problemas psicológicos, ¿no? Ya que el paciente, el niño o el adolescente no va a querer abrir la boca, no va a querer salir a la calle y pues no va a haber relación social, ¿no? Así que muy importante para la estética la presencia del incisivo central. Por otro lado, también estos incisivos, los 4 en realidad, superiores y 4 inferiores, son los primeros dientes en ponerse en contacto con los alimentos. Son los dientes que van a cortar el alimento, ¿no? Por eso tienen esta forma de la corona, que es la forma de una cuña, ¿no? Vean que es puntiagudo hacia el borde, y eso pues sirve para cortar los alimentos, ¿no? Esa es la función masticatoria que cumplen los incisivos. Por otro lado, también tienen importancia en la fonética. Las piezas anteriores, los incisivos, tienen importancia fonética porque la lengua se apoya en estas piezas para pronunciar muchos sonidos. Entonces, eso hace que la presencia de estas piezas tenga su importancia para la pronunciación de los sonidos. Caso contrario, pues la ausencia prematura de estas piezas va a ocasionar problemas en lo que es el lenguaje hablado, ¿no? En la emisión de los sonidos y la articulación de las palabras. Bien, entonces, como verán, son piezas pues sumamente importantes en el sector anterior, los incisivos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la parte estética. Eso hablando un poco acerca de lo que es las funciones, la importancia que tiene. Veamos la descripción de este central. En todas las piezas vamos a comenzar describiendo lo que viene a ser la parte numérica de la pieza, y entre esto está la calcificación, las longitudes y los diámetros. Tenemos primero la calcificación. ¿Qué significa la calcificación en estas piezas permanentes? Significa el proceso de formación de la pieza dentaria. Este incisivo, particularmente el central, comienza su formación a nivel de los 12 meses de vida. O sea que comienza pues cuando el niño está cumpliendo su primer año. Ahí recién comienza a formarse este incisivo central, primero con la corona.
se forma la corona y luego paulatinamente se va a ir formando de a poco la raíz, ¿no? Hacia apical. Y ya cuando esté por terminar el ápice, pero todavía no ha terminado, esto ocurre a los 7 años. A los 7 años va a ser su aparición en la cavidad bucal. A eso llamamos erupción. La erupción de este incisivo va a ser promedio pues a los 7 años. Cuando erupciona a los 7 años, aún le falta terminar de formarse la parte apical. De modo que esa parte apical va a tardar casi 3 años en terminar de formarse. Por eso aquí tenemos el término de la calcificación, o sea, de la formación apical, que va a ser a los 10 años, ¿no? Entonces, erupción a los 7, pero todavía incompleto. Y termina la calcificación a los 10. Ojo, no es el término de la erupción, como algunos interpretan. Algunos me dicen, erupción a los 7 años y termina de erupcionar a los 10. No, no tarda 3 años en erupcionar. Lo que tenemos de término es de la calcificación. 3 años termina en formar el ápice. Cuando erupciona todavía el ápice es amplio, ¿no? Tiene un foramen sumamente amplio. Y eso poco a poco en los 3 años después de erupcionar se va a ir cerrando y va a terminar de formarse. Por eso hablamos del término de la calcificación. Bien, estas cifras no son pues precisas o exactas. No es regla pues que todos los incisivos centrales erupcionen a los 7 años. Puede ocurrir más antes o después de estos 7 años. ¿No? Hay algunos casos que erupciona el central a los 6 o a los 6,5, o en algunos casos puede tardarse a los 8 y 9 recién. Así que no es regla, es simplemente un parámetro que tenemos, o sea, lo más frecuente es que erupcionen pues a los 7 años. De ahí que conviene también saber pues esta época de erupción para tener una idea de que a qué edad hace su aparición cada una de las piezas, y en este caso a los 7 años. Pero como les dije, no es regla, no puede adelantarse o puede retrasarse. Esto sí, vamos a exigir, no solo en dentaria, en otras materias también, que les van a exigir conocer la época de erupción, a qué edad erupciona cada una de las piezas, de ahí que hay que aprender estas erupciones. El comienzo no tiene tanta importancia y el término es fácil de deducir porque casi en todas las piezas es 3 años después de haber erupcionado. Si sabemos a qué edad erupciona, vamos a poder deducir a qué edad termina su formación apical. Bien, eso es la calcificación. Luego tenemos las longitudes, que son las medidas longitudinales, en este caso la longitud coronaria y la longitud radicular. La longitud total desde el ápice hasta el borde es de 22,5 milímetros. Se maneja para los dientes la medida en milímetros. La corona de esos 22 viene a ser 10 milímetros y la raíz ocupa 12,5 milímetros. Estas cifras tampoco son exactas, no es regla, es simplemente parámetros. No podemos decir que todos los incisivos tienen que medir 10 y su raíz 12,5, ¿no? Puede haber coronas más grandes, más pequeñas, raíces más largas o más cortas. Estas medidas son solo parámetros que nos sirven pues para comparar con las demás piezas, ya que se ha visto que la mayoría tiene pues estas cifras, ¿no? Por eso se ha extraído estas cifras como promedio, como parámetro. Eso en cuanto a las longitudes. Ahora, la otra medida es la medida transversal de una cara a la otra, y a eso llamamos diámetros, el diámetro mesiodistal y el diámetro vestíbulo-palatino. El diámetro mesiodistal, que se toma en las partes más prominentes de mesial y de distal, viene a ser 9 milímetros. Y en cambio el diámetro vestíbulo-palatino, o sea, de vestibular a palatino, viene a ser de 7 milímetros. ¿Qué significa esto? Que este incisivo central es más ancho visto por sus caras libres, ¿no? Ya que por cara libre vemos el diámetro mesio-distal y es de 9 milímetros. En cambio, el diámetro vestíbulo-palatino, que se ve en las caras proximales, de vestibular a palatino, es 7 milímetros. Estas cifras pues tienen su importancia, sobre todo para nosotros que hacemos la parte práctica detallado de las piezas, ya que debemos tomar muy en cuenta estos diámetros, sobre todo el diámetro predominante, el diámetro mayor.
No nos interesan mucho las cifras, ¿no? Es decir, no les voy a pedir que recuerden cuánto mide el diámetro mesiodistal del vestíbulo palatino, no. Lo que hay que recordar en cada pieza es su diámetro mayor. No importa la cifra, solo saber cuál es mayor, cuál es menor. Y en estos incisivos superiores, tanto central como lateral, el diámetro mayor, el dominante, es el mesiodistal, ¿no? Que en este caso es 9 y el otro es vestíbulo palatino, de 7 menos. Así que mayor diámetro mesiodistal. ¿Qué significa esto? Que sabiendo que esto es mayor, al hacer el tallado, cuando vayamos a hacer un tallado, en este caso del central, nos tiene que salir pues más ancho de mesial a distal y no de vestibular a palatino. Si tallamos con el diámetro mayor en sentido vestíbulo palatino y menor mesiodistal, esa pieza está desproporcionada, es decir, no tiene las medidas normales o naturales que debería tener. Eso pues corresponde, por ejemplo, en el caso de los inferiores se invierte. El diámetro vestíbulo lingual va a ser mayor para los inferiores y el menor va a ser el mesiodistal. Así que si tallamos un superior con su diámetro mayor vestíbulo lingual, el vestíbulo palatino se va a parecer a un inferior, ¿no? Así que por eso es muy importante al momento de hacer el tallado, primero recordar qué diámetro es mayor en esta pieza, en este caso el diámetro mesiodistal. Así que nos tiene que salir la medida mayor en este sentido y menor en sentido vestíbulo palatino. Para eso usamos los diámetros, ¿no? No como cifras, no como diámetro mayor. Bien, eso en cuanto a las cifras. Bueno, también tenemos en la parte numérica la oclusión, es decir, la relación de contacto entre la pieza que estamos estudiando y los antagonistas, en este caso los incisivos inferiores. El incisivo central superior ocluye con la totalidad del central inferior, ya que el central inferior es más delgado, y con la mitad del lado mesial del incisivo lateral inferior, ¿no? Como son piezas más delgadas, los incisivos inferiores llegan a ocluir pues con los dos incisivos con este central superior. ¿No? Esto pues es importante, la oclusión, ya que nos va a servir para prótesis fija, para más que todo removible, para poder colocar los dientes artificiales, ¿no? Así que debemos recordar la oclusión en cada pieza que vamos a estudiar. Bien, eso en cuanto a la parte numérica. Veamos ahora la descripción de las caras. Las caras, ahora empezamos a describir las caras. ¿Qué pasó? No pasa. Ya, ahora sí. Ya, empezamos primero por la porción coronaria. Vamos a hablar exclusivamente de las coronas. Todavía no vamos a tocar las raíces. Para poder describir las caras, vamos a empezar por las caras libres, las cara vestibular en principio. Para toda cara que vamos a estudiar, no solamente en el incisivo, sino en todas las piezas, debemos seguir un orden de descripción, lo que llamaríamos también un formato de descripción. ¿En qué consiste este formato o este orden de descripción? Primero, debemos hablar de la forma. Toda cara va a tener una forma geométrica, ¿no? Lo relacionamos con una figura geométrica. Segundo, vamos a hablar de los lados. Los 4 o 3 lados que tenga la cara se refiere a los bordes. Vamos a hablar de esos bordes. Y finalmente, recién hablamos de la superficie. La superficie es el contenido, lo que tiene la cara. Bien, entonces vamos a seguir ese formato en todas las caras que vamos a describir, no solo de esta pieza, sino de todas las caras de las piezas. Primero, empezamos para esta cara vestibular hablando de su forma. Como ya dijimos, es una figura geométrica que observamos en esta cara vestibular que corresponde a un trapecio escaleno. Un trapecio escaleno está constituido por una base mayor, una base menor y dos lados iguales. En este caso, la base mayor corresponde al lado incisal, la base menor al lado cervical y los lados del trapecio corresponden a mesial y distal, ¿no? Los lados proximales. Vamos a hablar ahora de esos lados, ¿no? Los lados que tiene esta cara vestibular. Empezamos por el lado incisal, o sea, la base mayor del trapecio. Este lado incisal, cuando la pieza está recién erupcionada, a los 7 años empieza a erupcionar, hemos dicho, y erupciona pues con los lóbulos en este borde incisal, es decir, vamos a tener 3 lóbulos, es trilobular,
que son el recuerdo que queda de la unión de los lóbulos de formación. Cuando se forma esta cara vestibular, se forma a partir de 3 lóbulos. Esos 3 lóbulos están separados por 2 pequeñas escotaduras. Esas escotaduras separan a los 3 lóbulos y a lo que los autores franceses han denominado la flor de lis. La flor de lis es porque tiene 3 lobulaciones, ¿no? Como la flor de lis que tiene 3 pétalos. Así que 3 lóbulos, por eso el nombre de flor de lis para los autores franceses. Estas lobulaciones no son iguales en tamaño. Proyectando las escotaduras hacia cervical, hasta arriba, como vemos estas líneas rojas, tenemos más o menos la proporción que ocupa cada uno de estos 3 lóbulos. En sentido mesiodistal, o sea, en ancho, el más ancho, el lóbulo más ancho es el lóbulo distal, el que está hacia distal, el primer lugar. Le sigue en volumen, en amplitud, el lóbulo mesial, ¿no? Que es el segundo en ancho. Y el tercer lugar está ocupando el lóbulo central, el último lugar, ¿no? Así que el lóbulo central es el más delgado, el más estrecho. Eso en sentido mesiodistal, o sea, en ancho. En altura, o sea, cérvico-incisal, el lóbulo más alto, el más alto viene a ser el central, si bien era el más flaco, pero sí en altura es mayor porque la disposición de la línea cervical es una curva y por eso esta parte central está más arriba. Por tanto, el lóbulo más alto es el lóbulo central. Le sigue mesial en altura y el lóbulo más chato, el de menor altura, pues el lóbulo distal, ¿no? El tercer lugar. Eso en sentido cérvico-incisal. También se habla que en sentido vestíbulo-palatino, o sea, de adelante hacia atrás, los 3 lóbulos se dice que son iguales o equivalentes, ya que hacia vestibular el lóbulo central sobresale y hacia palatino sobresalen los lóbulos mesial y distal por la presencia de los rebordes marginales que vamos a encontrar en palatino. En resumen, en sentido vestíbulo-palatino, o sea, de adelante hacia atrás, los 3 lóbulos son iguales, tienen la misma equivalencia. Bien, eso en relación al tamaño de los lóbulos. Esto de la flor de lis, vamos a ver aquí más adelante, vean aquí, estos incisivos están recién erupcionados, no solamente los centrales, también en los laterales, al igual que en los incisivos inferiores, vean que cuando erupcionan se nota claramente los lóbulos, a eso pues llaman los autores franceses la flor de lis. Y fíjense lo que hemos dicho, ¿no? Que el lóbulo distal pues es el más ancho, le sigue el mesial y el central pues es el más delgado, ¿no? Entonces aquí también distal a este lado, el más ancho, mesial y el central más delgado, hasta en los inferiores. Entonces esta figura que tenemos en el borde incisal de dientes recién erupcionados se conoce como la flor de lis, flor de lis. Bien, entonces así es como llega a formarse o llega a verse los bordes cuando la pieza está recién erupcionada. Ya una vez que se va gastando el borde, vemos que este borde no es enteramente horizontal. Lleva una ligera inclinación, como vemos aquí, en relación a este plano horizontal, lleva una ligera inclinación de mesial abajo hacia distal arriba. Así que la dirección de este lado incisal no es horizontal, va de mesial abajo hacia distal arriba. Y este lado incisal, al unirse con los lados proximales, forman esto que llamamos los ángulos incisales. Estos ángulos incisales, como podemos notar, no son iguales. El que está hacia mesial, el ángulo mesio-incisal, es más agudo, más puntiagudo. En cambio, el que está hacia distal es más romo, más redondeado, como vemos aquí, está más arriba. No son iguales. Este es un dato asimétrico, ¿no? En esta pieza, ¿no? Entre mesial y distal, no hay similitud entre los ángulos incisales. Por eso se puede fácilmente reconocer la mesial de la distal, sus ángulos, ¿no? Mesial agudo, distal más romo. Eso ocurre en el lado incisal. Veamos ahora el lado cervical, que corresponde a la línea cervical. Como bien sabemos, la línea cervical en piezas unirradiculares, como es este caso, en vestibular o caras libres se presenta con una curva amplia, cóncava hacia incisal y convexa hacia apical.
esta línea curva, viendo a gran detalle, o sea, agrandando, si quieren, la imagen de esta línea, observamos que no es una curva armónica, ya que tiene una vertiente más corta del lado mesial, una curva más estrecha, y una más abierta o más amplia del lado distal. Esto pues podemos ver con mayor detalle aquí en este esquema, ¿no? Ven que la línea cervical no es igual o no es armónica la curva. Fíjense, esta curva del lado distal tiene mayor amplitud, es más abierta. En cambio, la de mesial es más cerrada, más estrecha. Esto, pues, debido a su radio de curvatura. Como bien sabemos, para hacer una curva, establecemos, pues, un radio de curvatura que ponemos aquí el compás y con el extremo donde está el lápiz marcamos la curva. Entonces, fíjense que para esta curva distal, vertiente distal de la línea cervical, el radio de curvatura, esta línea, vean que es más extensa, más larga y nos da una curva más amplia. En cambio, para este lado mesial o vertiente mesial de la línea, vean que esta curva es más estrecha porque su radio de curvatura, esta línea de puntos, vean que es más reducida con relación a la de distal, o sea, es más corta. Distal es más larga su radio, por eso la curva distal es más amplia y la curva mesial es más cerrada, más estrecha. Otra cosa que observamos es que como esta curva es amplia y esta es estrecha, la parte más elevada, la parte más prominente, si quieren, de la línea, no está justo en el centro estaría por aquí. La parte más elevada aquí está en esta línea de puntos, que está un poco desplazada hacia el lado mesial, ¿no? De modo que la parte más sobresaliente de la línea se encuentra un tanto desplazada hacia el lado mesial. ¿No? Entonces, eso viendo con mayor detalle la línea cervical, que no había sido una curva armónica, ¿no? Ya que tiene una vertiente distal curva más amplia y otra mesial más estrecha o más cerrada, si quiere. Bien, eso en cuanto a al lado cervical. Ahora, los lados proximales también tienen su curva, como estamos viendo aquí, el lado mesial y el lado distal, y esta sería su radio de curvatura. En este caso, pues la mesial es un poco más larga su radio que la de distal, por eso esta curva tiene menos inclinación, es más amplia, y esta es más cerrada, por eso su radio de curvatura es menor. Estos lados proximales, mesial y distal, ambos son convexos y como bien sabemos son convergentes hacia cervical. La inclinación que tienen estos lados no es igual, ¿no? Y para eso, para determinar la inclinación, trazamos esta línea vertical paralela al eje de la cara. Cuando hablamos de eje, si decimos eje, nos referimos a la parte central, a la línea central que tiene la cara. O sea, es la mitad, justo la mitad de la cara. Por eso aquí, por aquí, imaginariamente está el eje vertical, o sea, la línea media. Entonces, esta línea la hemos trazado paralela al eje, el eje es al centro. Entonces, esta línea paralela al eje, con esta línea vertical, este lado mesial, esta línea, esta curva, llega a formar 12 grados de inclinación, ¿no? El ángulo que forman aquí es de 12 grados en mesial. En distal, si hacemos lo mismo, igual trazamos la paralela al eje, esta línea vertical, y en distal llega a formar 15 grados. ¿Qué significa eso? Que distal tiene más inclinación que la mesial, y por eso toda la parte cervical, la parte del cuello se encuentra desplazado más hacia el lado mesial, no está al centro, ¿no? Ya que el lado distal es más inclinado que el lado mesial. Nos recuerden convergencias, habíamos hablado de que las convergencias hacia cervical, de hecho de las caras proximales, siempre las distales, estas distales son más inclinadas que las mesiales. Por eso aquí alcanza los 15 grados, que es más que 12, que es del lado mesial, ¿no? Menos inclinado, esto está más inclinado. Bien, entonces eso con respecto a los lados proximales, ¿no? Una vez que hemos hablado de los lados de la cara, hablamos ahora de la superficie. Como bien ya dijimos, la superficie es el contenido, lo que tenemos aquí en el interior de esta cara. En la superficie vamos a observar que esta parte que corresponde al tercio cervical de la cara vestibular, toda esta zona, es fuertemente convexa, es decir, tiene gran
curvatura esta parte cervical, muy convexa la parte cervical, ¿no? Curva. En cambio, la parte incisal o tercio incisal, toda esta zona del borde, cerca al borde, es una zona más plana, casi plana, con escasa curvatura. No hay mucha curva en esta zona. En cambio, en cervical, sí la curva es más pronunciada. Ve que al hacer, ya les había dicho, al hacer el tallado, en todas las piezas, de hecho, en todas las caras, no tenemos caras planas, no tenemos caras que no tengan curvatura. En este caso hay curvatura, pero más marcada en cervical y menos marcada en la zona incisal. Todas las caras tienen que ser convexas y no tiene que tener esquinas, así que todo hay que redondear. Para eso hacemos el desgaste en el tallado. Bien, entonces superficie más convexa en el tercio cervical y más plana o menos convexa en la parte incisal. ¿Qué más? También en esta superficie vamos a encontrar, sobre todo en dientes jóvenes, dientes que recién han erupcionado, la presencia de las depresiones vestibulares. Estas depresiones se continúan de las escotaduras que habíamos visto en el borde incisal, que separaban a los tres lóbulos. Aquí, pues, las depresiones, como bien sabemos, es el recuerdo de la fusión de los tres lóbulos. Estas depresiones son cavidades lineales, ¿no? Son como canales lineales estrechos que separan a los tres lóbulos, que es el recuerdo que queda de la unión de estos lóbulos. Ojo, en la superficie viene a ser depresión, se la llama depresión vestibular, pero en el borde justo a este nivel, ya se conoce como escotadura, ¿no? Es decir, la escotadura que está en el borde se va a continuar a la superficie como canal, en la superficie es canal, en el borde es escotadura. ¿No? Eso se observa sobre todo en dientes jóvenes que recién han erupcionado. Ya luego, sobre todo por la abrasión, en este caso, por el desgaste mecánico, tienden a desaparecer tanto las escotaduras como las depresiones. No se nota ya en dientes viejos. Bien, eso es lo que observamos en la cara vestibular. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? La flor de lis, fíjense aquí las lobulaciones. Estas pequeñas zonas entrantes que están separando a los lóbulos es lo que llamamos las escotaduras. Y lo que se continúa, vean como líneas paralelas, líneas rectas, esas son las depresiones vestibulares. Eso en cuanto a la vestibular. Veamos ahora la palatina. La cara palatina tiene también la forma de un trapecio escaleno, pero a diferencia del central es más triangular, ¿no? Fíjense que la parte cervical ya es más estrecha, la curva ya no es tan amplia como la de vestibular. Y esto se debe a que los lados proximales, y hablando de los lados proximales, como vemos aquí con la paralela al eje, son más inclinados que en vestibular. Por eso la angulación que forman para mesial llega a los 19 grados y para distal llega a los 26 grados, o sea, más que la vestibular que era 12 y 15. ¿Esto por qué razón? Porque si recuerdan convergencias, habíamos dicho que el valor de convergencia hacia cervical es mayor cerca de las caras palatinas o linguales. Por eso en esta zona hay mayor convergencia y eso nos da una figura más triangular para esta cara palatina, ¿no? Entonces la inclinación es mayor en las caras palatinas. ¿Qué más? El lado incisal, al igual que la vestibular, se presenta obviamente con las escotaduras, la flor de lis, cuando el diente es joven, pero ya después se va gastando y tiene su plano inclinado de mesial abajo a distal arriba, ángulo distal romo, ángulo mesial agudo, lo mismo que hemos visto en vestibular. La superficie, que es lo que más interesa, presenta una amplia depresión en toda la parte media e incisal, una amplia depresión que está bien delimitada hacia arriba por esto que es el cuarto lóbulo de desarrollo, y a los lados por los rebordes marginales, que son estas elevaciones que tenemos a ambos lados. El cuarto lóbulo de desarrollo ocupa todo el tercio cervical, o sea, la tercera parte de la altura coronaria, por eso hablamos del tercio cervical. Este cuarto lóbulo es una elevación, una prominencia, por eso también se la conoce como
prominencia cervical, porque está elevado en la parte del cuello, o algunos la llaman prominencia cérvico-palatina. Cérvico porque está en la parte cervical de la cara palatina. Pero más conocido como cuarto lóbulo, ¿no? Ya que tenemos tres lóbulos, hace rato veíamos tres lóbulos en vestibular que llegan hasta palatino, y este sería el cuarto lóbulo, ¿no? Por eso hablamos de cuarto lóbulo. A los lados tenemos esto que llamamos los rebordes marginales, que no son iguales, ¿no? Vean que el reborde mesial es más alargado, llega hasta la esquina, hasta el ángulo, y es un poco más delgado. En cambio, distal es un poco más grueso, más ancho, y es más corto, no llega hasta el ángulo distal. Esa es la causa, la llegada de estos rebordes, es la causa para que los ángulos sean diferentes, ¿no? Hemos dicho que el ángulo mesial es más agudo y distal es más romo, más redondeado. Eso se debe pues a que el reborde distal no llega al ángulo, determinando un ángulo más redondeado. En cambio, el reborde mesial llega hasta el ángulo, formando un ángulo más agudo, ¿no? Esa es la causa para que el ángulo mesial sea más agudo, más marcado, porque el reborde alcanza o llega hasta ese ángulo. En cambio, distal, como no llega al ángulo, esto pues viene a ser más romo, más redondeado. Bien. Hay un mensaje por ahí. Ya, sigamos. Entonces, la depresión palatina es amplia, ¿no? Se extiende desde los rebordes a los lados, hacia arriba al cuarto lóbulo, que es como una media luna, y hacia abajo por el borde incisal. Algunas raras veces puede presentar en esta zona central la prominencia del lóbulo central. El lóbulo central que veíamos en vestibular puede hacer prominencia hacia palatino. A eso se conoce como prominencia vertical, vertical. Eso pues muy raras veces, más se ve en el lateral que en el central. Eso vamos a ver más adelante. Eso en cuanto a la cara palatina. En cuanto a las caras proximales, como vemos aquí, la figura geométrica que estas tienen es la de un triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo es porque tiene los tres ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. Esto porque tiene solo tres lados estas caras proximales, un lado vestibular, un lado palatino y un lado cervical. Lo más complejo está en el lado cervical, en el cuello. Este lado cervical está formado por dos vertientes que vienen de ambos lados libres, es decir, una vertiente vestibular y una vertiente palatina. Ambas vertientes son de similar longitud, pero de inclinaciones diferentes. Trazando este plano o esta línea que es el eje de la cara, o sea, el centro, el eje de la cara, se llega a formar una angulación con la vertiente vestibular de 20 grados y de 40 grados en palatino, la vertiente palatina. Esto pues en la cara distal, esto es para la cara distal. La vertiente mesial, 20 grados, la vertiente distal, 40 grados. Si hacemos lo mismo, pero en la cara mesial, a este lado, vemos que las vertientes de la línea cervical con el eje llegan a formar para vestibular 23 grados y para palatino 43 grados. ¿Qué significa esto? Que en esta mesial tenemos 3 grados más en cada vertiente, ¿no? 23, 43, y en cambio en esta distal es 20 y 40. Eso significa que aquí hay mayor inclinación en las vertientes de la mesial, 3 grados más. Por esa razón, por la inclinación mayor, es que en mesial, al tener más inclinadas las vertientes, la profundidad de la línea, esta profundidad va a ser mayor en mesial que en distal. Trazando un plano horizontal que vemos aquí como una flecha negra o una línea negra que pase por las partes prominentes de la línea en vestibular y en palatino, vemos que desde ese nivel medimos hasta la parte más profunda y en esta mesial llega a establecerse una distancia de 4 a 4,5 milímetros para mesial. En cambio, para distal, si hacemos lo mismo, medimos desde la línea horizontal hasta la parte más profunda y va a ser de 3 a 3,5 milímetros. ¿Qué significa esto? Que en mesial tenemos 1 milímetro más de profundidad, y eso debido a la inclinación mayor de sus vertientes, de 3 grados. Así que por esos 3 grados hay mayor profundidad en esta cara mesial.
en las líneas, la línea cervical es más profunda en mesial. Este es un dato también asimétrico, muy preciso, que nos sirve para identificar la cara mesial de la distal, ya que siempre en las mesiales, y no solo en esta pieza, las mesiales vienen a ser más profundas que las distales. Claro que ya no va a ser esta misma profundidad para las otras piezas, va reduciendo y cada vez pues llega a un plano ya cada vez más horizontal. El caso de los premolares ya va a ser casi horizontal la línea cervical en proximales. Pero en este incisivo tiene gran profundidad, sobre todo en mesial, 4 a 4,5. Tomen en cuenta que la altura coronaria es de 10, entonces 4,5 ya es casi 5, o sea, casi hasta la mitad de la corona llega a la profundidad de esta línea. ¿No? Así que eso con respecto a la línea. Muy profunda y mesial, forma un ángulo bien agudo, distal un poco menos profundo con un ángulo más romo en la unión de las vertientes. Los ángulos, bueno, los ángulos no tienen mucho interés, pero sí la profundidad, ¿no? Es más profundo en mesial que en distal. Eso con respecto a la línea cervical. Los lados libres, vestibular fuertemente convexo desde cervical hasta incisal. En esta cara vestibular, su parte más prominente está cerca a la línea cervical, o sea, está en el tercio cervical. También para esta otra cara es lo mismo, la descripción es la misma, vean la parte prominente cerca de cervical. Todo convexo el lado vestibular. En cambio, el lado palatino, este lado palatino presenta dos zonas. Una zona cervical que corresponde al tercio cervical fuertemente convexo, que no sería más que el perfil del cuarto lóbulo, y una zona media hasta incisal, toda esta parte, que presenta una amplia concavidad, de modo que este lado palatino es convexo en cervical y cóncavo en el tercio medio hasta incisal. Esto pues es para ambos incisivos, tanto central como lateral, ¿no? Es la misma figura. La parte incisal o borde incisal, al unirse la vestibular con la palatina, al principio forman una verdadera arista, o sea, bien filosa, bien aguda, pero ya con el paso de los años, por la atrición o desgaste fisiológico, vamos a obtener aquí en el borde una faceta de desgaste que más o menos sería como esta, casi 1 milímetro de espesor. En condiciones normales es 1 milímetro aproximadamente, pero ese desgaste no va a ser horizontal, no va a ser así recto. ¿Por qué? Porque el incisivo inferior viene por detrás de este superior, y al tener movimiento la mandíbula, o sea, el incisivo inferior va a ir raspando o frotando a este borde, formando un desgaste pero inclinado. De que se dice que el desgaste del borde incisal va a tener una dirección de vestibular abajo hacia palatino arriba. Vestibular abajo, palatino arriba. O en ambos casos también aquí, vean que vestibular abajo, palatino arriba. Eso siempre y cuando la oclusión sea normal, donde el superior vaya por delante y el inferior por detrás, ¿no? Entonces, así es como se llega a gastar el borde. No es un desgaste horizontal. Si fuera vis a vis en la oclusión, o sea, borde con borde, cosa que no es normal, ahí tendríamos una oclusión horizontal, o sea, un desgaste horizontal, pero eso no es normal. Lo normal es que el inferior vaya por detrás y que el desgaste se produzca con esta dirección. Vestibular abajo, palatino arriba. Es la dirección del desgaste del borde incisal. Vestibular abajo, palatino arriba. Bien, eso en cuanto a los lados. Ahora, la superficie de estas caras proximales viene a ser convexa en toda su extensión, pero con mayor prominencia, mayor convexidad cerca de incisal, en esta zona del punto de contacto. En cambio, la zona cervical, tercio cervical, toda esta zona ya es más plana, así que es lo contrario de la vestibular. Si recordamos hace un momento, en vestibular hemos dicho más convexa en cervical y casi plana en incisal. Las proximales es al revés, más convexa en incisal y casi plana o con poca convexidad en el tercio cervical, ¿no? Así que esto es lo contrario de la vestibular. Ojo que esto de la superficie proximal no está escrita en el libro, pero fácilmente se puede deducir que es más prominente esta zona que corresponde al punto de contacto y esta zona cervical que es ya casi plana para continuarse con las raíces. Bien, esa es la descripción del
lo que viene a ser la cara proximal. Y con eso pues habríamos concluido la corona de esta pieza. Hablemos ahora de la porción radicular, la raíz. Esta pieza tiene una sola raíz, es uniradicular, una raíz simple, cónica, triangular, ¿no? La forma de la raíz es cónica, triangular. Cónica hacia el ápice, ¿no? Vean que es como un cono, como un sombrero de bruja, ¿no? O como el barquillo del helado, cónico hacia el ápice. Y al corte, si hacemos un corte de esta raíz, un corte transversal así, al corte vamos a tener una figura triangular, la base en vestibular, el vértice en palatino y los lados proximales convergentes hacia palatino. ¿No? Así que por eso se dice cónica triangular. Es la única raíz que vamos a ver con esta figura triangular. La mayoría de las raíces va a tener un aspecto ovoideo u ovoidal al corte. La única que tiene triangular es este central. Bien, entonces, ¿qué tenemos en la raíz? Se estudia la relación corono-radicular y la proporción corono-radicular. La relación corono-radicular es la relación de los ejes de la corona y de la raíz. Esto para poder ver la inclinación de las raíces. Las coronas pues están en una situación vertical, como vemos aquí, esta corona tiene su eje vertical, a esto llamamos eje, ¿no? Hemos dicho la línea media de la cara, el centro. Vean que este eje de la cara vestibular es vertical, es recto. En cambio, el eje de la raíz, como podemos notar, es inclinado hacia el lado distal. Es por eso que entre el eje coronario y el eje radicular forman un ángulo, aquí en cervical forman un ángulo obtuso, abierto hacia distal. Lo mismo ocurre visto por proximal. Por proximal tenemos el eje coronario, aquí está, vertical, y el eje radicular inclinado hacia palatino. Forman también un ángulo obtuso abierto hacia palatino. Esto nos indica que la raíz de esta pieza, como la mayoría de los superiores, está inclinada tanto hacia distal como hacia palatino, ¿no? Entonces las raíces mayormente, de la mayoría está inclinada hacia distal, pero en el caso de los superiores también está inclinada hacia palatino. Solo en los superiores, en los inferiores vamos a ver que es recta la raíz, vista por proximal. A eso llamamos relación corono-radicular, es la relación de los ejes de la corona y de la raíz. Luego también se estudia lo que se conoce la proporción corono-radicular. Proporción, ¿qué es esto? La proporción es la relación de tamaño entre la corona y la raíz. Esta proporción corono-radicular se obtiene, en realidad es una cifra, que se obtiene dividiendo la longitud radicular entre la longitud coronaria. O sea que dividimos 22.5 o 12,5, que es la raíz, entre 10, y el resultado pues nos sale 1.25, ¿no? Si es 12,5, simplemente hay que recorrer la coma a este lado y tenemos 1.25. ¿Qué significa 1.25? Que la corona puede entrar en la raíz una vez y 0.25 de otra corona, es decir, una corona y un cuarto en proporción, en quebrados. Esto pues viene a ser un entero y un cuarto, Esto porque obviamente la raíz es más larga, ¿no? 12,5, la corona es solo 10. Por tanto, esta raíz contiene a una corona, la longitud de una corona, y un cuarto de una segunda corona, o sea, 0.25 veces de una segunda corona. Por eso decimos, la proporción es 1.25 o si quieren 1 y un cuarto. Ahora, esto pues de la proporción corono-radicular se obtiene en cualquier pieza, no solo en este central, simplemente dividiendo la longitud radicular entre la longitud coronaria. De ese modo obtenemos la proporción corono-radicular. Es para relacionar la longitud coronaria con la longitud radicular, que siempre, pues en la mayoría de los casos, la raíz siempre es más que de la corona, ¿no? Así que de ese modo obtenemos, y la proporción para esta pieza es 1.25 o en este caso en quebrados 1.1 y un cuarto, un entero y un cuarto.
Eso en cuanto a la raíz. Ojo, esta raíz no tiene canales. Los lados proximales son convexos, pero no tiene canales. Aquí vemos una variación en cuanto a forma y tamaño, ¿no? Hemos dicho que no todos tienen que el mismo tamaño, puede haber más grandes, por ejemplo, esta está bien larga, ya parece un diente de conejo. En cambio, esta está más reducida, más achatada, al igual que esta. Incluso la raíz, ¿no? Fíjense, las raíces no tienen pues la misma longitud. Hay algunas más largas, otras más cortas. Por eso las medidas pues no es regla, simplemente son parámetros lo que se maneja. Al igual que las formas, ¿no? Vean la forma, esta está más cuadrada, en cambio esta está más triangular, ¿no? De que no hay una forma única. Lo que se describe, la trapecio escaleno que habíamos visto, pues es lo que bien se ve con mayor frecuencia. Aquí también estamos viendo la cierta diferencia entre dientes femeninos y masculinos. No es regla, ¿no? Pero generalmente los dientes femeninos son más ovoideos, ¿no? Los ángulos más romos, los ángulos incisales, son más ovoideos y son más convexos en la superficie. En cambio, los masculinos son más puntiagudos en los ángulos, son más triangulares o en algunos casos pueden ser cuadrangulares, pero son más planos en la superficie vestibular, no tienen mucha curvatura o convexidad. Eso habíamos visto también en generalidades. Configuración interna, pues si hablamos de la parte interna es fácil de describir porque es lo mismo que hemos visto en generalidades, ¿no? La cámara y el conducto. Las cámaras, como bien sabemos, corresponden a la porción coronaria y nos reproducen la misma figura cuando el diente es joven, pero ya con el paso de los años, esto que llamamos cambios a través de la edad, va a ocasionar que desaparezcan los cuernos, como vemos aquí, ya no hay cuernos. Los cuernos pulpares se dan solo en los primeros años, después de haber erupcionado, tras la formación de la dentina adventicia. La dentina adventicia forma paredes iguales, o sea, se forma en todas las paredes y nos da la misma forma, simplemente se achica un poco. Y en la parte de la cámara nos forma lo que llamamos los cuernos pulpares, que luego desaparecen con la dentina secundaria, ¿no? Aquí estamos viendo que ya está invadiendo la dentina hacia la cámara, ¿no? Así que poco a poco va desapareciendo la figura que teníamos. Esto con el paso de los años. No tenemos piso en esta cámara porque tenemos un solo conducto. Vean que la cámara se continúa con un solo conducto hasta el foramen. Vean que los conductos generalmente son amplios y tienen la misma figura que tenemos de la raíz por fuera. La raíz hemos dicho que es triangular, de modo que al corte, ¿no? De modo que su conducto también va a ser triangular. Y si fuese ovoidal, en la parte apical y es un poco ovoidea, ahí la figura al corte va a ser ya ovoidea para el conducto, ¿no? De modo que con el paso de los años, pues se va reduciendo, tanto así que en dientes ya viejos, pues el conducto se vuelve como un hilo y por eso se llama conducto filiforme, ¿no? Constriñe o se contrae hasta pues quedar como un hilo. En cambio, en dientes jóvenes, con los, tanto cámara como conducto son bastante amplios. Con respecto a la dirección de la raíz y obviamente sus conductos, hay variación, ¿no? Según esto que nos pone el libro de perdón, el libro de conductos, nos dice que lo más frecuente es que las raíces sean rectas, 75%, con curva hacia distal 7.8, con curva hacia mesial 4.3, con curva hacia palatino 3.6 y con curva labial. Ojo, cuando hablamos de labial, según el libro de conductos, se está refiriendo a la cara vestibular, es decir, la raíz está levemente encorvada hacia el lado vestibular, por eso hablamos de curva labial o curvatura labial. Ojo, esta C no significa cara, significa curva distal, curva mesial, curva palatina, curva labial. Como ven, estos porcentajes pues no son muy creíbles, ¿no? No hay, o sea, no hay un poco de relación con lo que hemos visto con Figú y Garino. Con Figú y Garino hemos visto que la raíz está inclinada sobre todo hacia distal y hacia palatino, habíamos dicho.
Así que, pero aquí, según el libro de conducta, le otorga pues muy bajos porcentajes a esas dos inclinaciones. Más bien, pues hacia el lado mesial le pone más, ¿no? Bien, hasta 4.3. Así que no le vamos a hacer mucho caso a estos porcentajes. No vamos a preguntar nunca en un examen qué porcentaje de raíces rectas hay. No, a lo mucho preguntaremos qué tipo de raíz es el que predomina, ¿no? Si es recta o si es curvatura, en algunos casos bayonetas, ¿no? En algunos casos hay bayonetas en gran porcentaje. Es el caso de los premolares, segundos premolares. Así que eso tal vez se pregunte, pero no así cifras, ¿no? Esto pues no es regla, ¿no? Y además es simplemente un parámetro. Bien, eso en cuanto, bueno, también algunas veces con el paso de los años pueden aparecer, nos dicen, nódulos pulpares libres o en las paredes de las cámaras, ¿no? Que sobresalen hacia el interior tanto de cámaras como de conductos, ¿no? Como en este caso se está formando en esta pared dentina secundaria que está invadiendo hacia la cámara. Esto ya es con el paso de los años, ¿no? Por eso llamamos cambios a través de la edad a nivel de la parte interna. Bien, eso en cuanto a la configuración interna. Hablemos brevemente, ya estamos sobre la hora, pero hablemos del incisivo lateral, que es muy parecido, que ya estamos haciendo en la parte práctica, algunos ya hemos hecho. El incisivo lateral, como estamos viendo, es como un central, pero en versión pequeña, es más reducida, ¿no? Fíjense la cara vestibular, la misma forma. En la palatina sí es un poco más triangular. Puede ocurrir varias formas en palatino. Lo más frecuente es que sea en media luna, igual que el central. Vean que por proximales tenemos el mismo aspecto que la de la vestibular. Así que muy parecido. Lo único que varía son sus medidas, es más pequeño. Su calcificación es casi similar, simplemente varía en lo que viene a ser la erupción. Erupciona un año después que el central era a los 7, este es a los 8 y termina a los 11. La longitud total, vean que es casi similar al central, 22 para esta pieza, el central era 22,5. Lo que sí es grande en esta pieza es la raíz, vean 13.2, en el central era 12,5. Lo que es reducido es la corona, 8,8, ¿no? El central era de 2, aquí es 8,8. Ahora, con respecto a los diámetros, lo que ya habíamos dicho, el diámetro mayor sigue siendo el mesio distal, que es 6.4, con relación al vestíbulo palatino, que es de 6. Así que también, en este caso, al tallar esta pieza, tiene que salirnos más ancho de mesial a distal y menos de vestibular a palatino. Si nos saliera al revés, si este diámetro vestíbulo palatino fuera más y este sería menos, estaría desproporcionado para ser incisivo lateral superior, sería ya como un inferior. Así que es muy importante conservar el diámetro mayor en estas piezas. Su oclusión, estamos viendo aquí la mitad distal del incisivo lateral inferior y a mitad mesial del canino inferior, ya ocluye con el canino inferior. Veamos aquí la cara vestibular. Vean que la cara vestibular se parece a la del central, simplemente un poco más estrecha la parte cervical. Esto porque aumenta las convergencias hacia cervical. En el central era 12 y 15. Aquí es de 14 grados para mesial, 16 para distal, lo que significa que hay más inclinación de sus lados proximales hacia cervical. Eso nos da una figura, si bien de un trapecio escaleno, pero con tendencia a ser más triangular. En el lado incisal observamos que el borde, al igual que el central, va a presentar al principio lo que viene a ser las lobulaciones, las escotaduras. Pero esto pues solo en el principio, o sea, cuando la pieza está recién erupcionada. Ya luego, pues al perder las lobulaciones, el borde pues viene a formarse esta inclinación de mesial abajo a distal arriba, algo más acentuada que el central, o sea, más inclinada. E incluso los ángulos, como vemos aquí, distal más romo, mesial agudo, pero más romo que la del central. O sea, ambos ángulos son más romos, más aún la distal que la mesial. Este lado incisal puede variar en su presentación, por eso tenemos esta explicación de lo que viene a ser la transición del lateral hacia el canino. En esta figura estamos viendo el borde incisal del central, que sería esta, con una sola dirección, de mesial abajo a distal arriba.
Aquí en la parte superior estamos viendo el borde del canino superior, dos vertientes y un pico punzón. Esto, pues en todo canino vamos a tener siempre esta figura. No va a haber un canino como el incisivo. Así que estas dos vertientes, pues sí o sí te dan en el canino. Ahora, estos dos casos que vemos al medio son los casos que pueden darse en el lateral en su borde. Lo más frecuente, lo que más se ve es este caso que se parece a la del central, ¿no? Vean que también tiene su dirección de mesial abajo a distal arriba y presenta un poco más de curvatura, habíamos dicho, en sus lados. Pero algunas raras veces, no muy frecuente, el incisivo lateral puede insinuar la formación de dos vertientes. Vean que aquí ya la curva ha aumentado de ambos lados. Tanto así que puede presentarse, como estamos viendo en esta foto, vean este incisivo lateral que ya ha erupcionado, su borde lo tiene pues casi como la del canino temporario que está aquí al lado, o sea, formando un pico punzón. No es mucho la inclinación, pero sí, como pueden ver, ya erupciona con esa disposición de formar dos vertientes. A esto es lo que se llama diente en transición. Transición del central al canino, es decir, está pasando de una forma que es la del central en su borde a la forma del canino. Por eso este lateral algunas veces puede presentar la disposición del canino. Pero lo más frecuente es que sea igual al incisivo central. Esto es lo que más se ve. Esto es menos frecuente, ¿no? Esta figura de las dos vertientes con el pico punzón. Puede ocurrir eso en el lateral a nivel del borde incisal, algunas raras veces. En la cara palatina también puede haber variaciones en cuanto a su presentación, no de forma, porque la forma en los tres casos corresponde a una figura triangular. Esto debido a que los lados proximales aumentan más aún su convergencia hacia cervical, formando pues como un vértice ya a nivel de la línea cervical. Puede darse estas variaciones a nivel de cara palatina. Lo más frecuente es este primer caso, donde tenemos la figura del incisivo central, el cuarto lóbulo, los rebordes marginales, la depresión palatina. Como ven, es muy similar al central. Lo único que tal vez sea diferente, aparte del tamaño, que es más reducido, sería la profundidad de la línea de la depresión. Esta depresión es más profunda en este lateral que el central, ya que los rebordes y el cuarto lóbulo, en proporción a su tamaño, que es más reducido, son más desarrollados, o sea, se notan más elevados el cuarto lóbulo y los rebordes, lo que hace que la depresión sea más profunda en esta pieza. Esto es lo más frecuente, como decíamos, pero algunas raras veces puede darse estas dos variaciones. En algunos puede darse la presencia de una prominencia vertical, como habíamos visto o hablado en el incisivo central. Esta prominencia vertical no es más que el lóbulo central que sobresale hacia palatín, así como vamos a ver luego en el canino. Puede darse en este lateral raras veces, muy raras veces, dándonos la figura más o menos con los rebordes, la figura de una letra M, pero no es una M normal, una M como muchos se describen, ¿no? Como es el lóbulo central, este pues abarca más espacio, en algunos casos puede llegar hasta el borde incisal. Entonces es una letra M como la de McDonald más o menos, que tiene esta parte central más alargada, no es cortita. El cuarto lóbulo es hasta aquí, ¿no? Vean que está así rojo. Lo que sobresale es el lóbulo central en esta zona de la depresión. Así que eso puede darse, pero muy rara vez. Al igual que es raro la presencia de la fisura y el agujero ciego, ¿no? Algunas raras veces el cuarto lóbulo puede presentarse con un surco muy profundo que separa en dos partes y que termina a este nivel en una fosa muy profunda, por eso se la llama agujero ciego. Como ven, esta fisura no está en pleno centro del cuarto lóbulo, está un poquito más desplazado hacia el lado mesial, porque eso hace que este lado sea más ancho, vean, el lado distal de este cuarto lóbulo, que con respecto a este lado mesial. ¿Por qué razón? Porque esta fisura está más hacia mesial. Esto pues en razón a los rebordes, ¿no? Vean que el cuarto lóbulo se continúa con los rebordes. Y como bien sabemos, el reborde distal es más ancho, más grueso.
En cambio mesial es más delgado y se continúa pues con esta porción que es más delgada del cuarto lobo. Recuerden, estos rebordes marginales, tanto mesial como distal, no es más que la prominencia que hace el lóbulo distal y el lóbulo mesial. Es por eso que estas elevaciones son los lóbulos que sobresalen hacia palatín. ¿No? Así que la depresión es más profunda, más notoria, porque sus rebordes y su cuarto lóbulo tienen más desarrollo en proporción a su tamaño, que es más reducido, ¿no? Así se puede dar la cara palatina, pero lo más frecuente es esto, ¿no? Igual que el central, pero no se descarta la presencia de la fisura, de la prominencia vertical y su agujero ciego en la fisura, ¿no? Puede darse esas tres formas, pero lo más frecuente es el primer caso. Aquí vemos variaciones en cuanto a la cara palatina, ¿no? En cuanto a forma, ¿no? En este caso está muy deforme, aquí tenemos la fisura, vean que está siempre más hacia el lado mesial, no está al centro. Aquí tenemos una especie de espolón que puede darse como especie de tubérculo, puede darse, ¿no? En este caso ya como una media luna, pero con un espolón muy marcado. Aquí también. Y aquí tenemos la fisura que se continúa, algunas raras veces se continúa hasta la raíz y pareciera pues una raíz partida en dos, ¿no? Por la fisura, un surco profundo. Así que la fisura pues viene a ser en sí un defecto en la formación. Al unirse el cuarto lóbulo con los rebordes no llega a unirse bien y pues queda el surco profundo que puede llegar hasta el ápice. Las caras proximales, como estamos viendo, son similares a las de central. La misma forma, triángulo acutángulo, la misma disposición en la línea cervical, el lado vestibular convexo, palatino convexo en cervical y cóncavo en el tercio medio, hasta apical. El cuarto lóbulo un poquito más destacado que en el central, recuerden, hemos dicho que es más desarrollado en proporción a su tamaño, y pues la línea cervical un poco menos profunda ya, ¿no? En el central era más, aquí ya disminuye, y el tamaño, ¿no? Que es más reducido. Por lo demás, pues es todo igual, todo similar a la cara proximal del central. Con respecto a la raíz, tenemos la raíz de forma ovoidea y aquí ya no es triangular. Da una figura ovoidal u ovoidea al corte. Si cortamos esta raíz, visto por el corte, va a tener esa figura. El polo mayor en vestibular, el polo menor en palatino y los lados proximales que van a ser convexos para la figura ovoidea. No tiene canales tampoco, igual que el central. Y es más larga, ¿no? Vean que la raíz es más larga, hemos dicho pues 13.2 más que 12,5 que era del central. Para colmo, esta raíz es más delgada, es larga y más delgada, lo que da lugar pues muchas veces a fracturas en esta raíz por traumatismos o por exodoncias con mucha fuerza o muy bruscas, ¿no? Que puede ocasionar pues fracturas. Mucho cuidado con el lateral cuando se está sacando. Al sacar, pues puede ocurrir una fractura ya que es muy larga y muy delgada. En cambio, el central, al ser corta y gruesa, pues es más segura la extracción, sale más fácil, completo. Esta pues puede llegar a fracturarse por ser muy delgada. Eso es el problema de este lateral, raíz delgada y larga, de modo que hay tendencia a la fractura. Con respecto a la relación corono-radicular es la misma que de la del central. Vean, el eje coronario es vertical y el eje radicular inclinado hacia distal, visto por una cara libre. Visto por proximal, el eje coronario es vertical y el eje radicular inclinado hacia palatino, ¿no? Entonces nos dice que la raíz en esta pieza, al igual que en el central, está inclinada hacia distal y hacia palatino. La proporción corono-radicular, si dividimos la longitud de la raíz entre la longitud de la coronaria, que es más reducida que la del central, nos sale una relación de 1 y 1 medio. ¿Qué significa 1 y medio? Es 1, vendría a ser un entero y una mitad. O sea que en esta raíz entraría una corona, la longitud de una corona, y mitad de una segunda corona, o sea, 0,50. Esto pues porque dividiendo esto nos sale pues la proporción de un entero y un medio o 0,50 si quieren de una segunda corona.
ya que tiene la raíz más larga y la corona más corta con respecto al central. En el central era 1 1/4, aquí es 1 1/2, ¿no? Así que raíz más larga, corona más corta, nos da esa proporción de 1 1/2. Así que 1,50 sería también, ¿no? O sea que es más larga su raíz y su corona más corta, lo que da lugar pues a mayor desproporción entre ambas partes, ¿no? Entre la corona y la raíz. ¿Qué más tenemos? Aquí la configuración interna muy similar a la del central. Vemos que tanto la cámara como el conducto se continúan sin límite exacto, ¿no? No hay piso en estas piezas superiores. Hasta canino, pues no vamos a encontrar piso porque la cámara se continúa con el conducto. Puede haber alguna vez ramificaciones apicales cuando el diente es joven o alguna ramificación por ahí, pero generalmente siempre conserva un solo conducto. Amplio es un conducto que fácil de tratar, ¿no? Un conducto amplio al principio, pero después con el paso de los años se va estrechando. Cuando ya es un lateral viejo, pues ya el instrumento tarda en entrar, ¿no? Y como vemos aquí puede haber raíces rectas, les he dicho que no es importante estos porcentajes, raíces rectas, raíz con curva hacia distal, raíz curva hacia mesial. Aquí sí le dan buen porcentaje a la curva distal, ¿no? Llega hasta 49, casi 50%. Obviamente la de mesial es rara porque apenas llega a un 3%. La curva palatina, ¿no? En la parte apical se está inclinando hacia palatino, pero muy poco el porcentaje. La curva labial, o sea, hacia adelante, igual que para la palatina, así que esto no está muy creíble. Aquí un ligero acodamiento, o sea, una esquina puede ocurrir, y un doble acodamiento que sería la bayoneta, pero muy poco el porcentaje, ¿no? Así que no tienen que darle mucha importancia a los porcentajes. Simplemente saber que la raíz puede inclinarse hacia distal, hacia mesial, a palatino, a cualquier lado, ¿no? Pero obviamente los porcentajes, o sea, la frecuencia va a variar entre estas curvaturas, como también pueden ser rectas en algunos casos, ¿no? Bien, la cámara y el conducto, como ya habíamos dicho, se continúan, ¿no? Tenemos algunas, vean en este caso, cuando ya es viejo, la cámara se va perdiendo la figura por la formación de la dentina secundaria, ¿no? Así que en esos casos, pues ya tenemos una deformidad de la cámara. Eso pues por los años, ¿no? Por eso le llamamos a eso cambios a través de la edad. La dentinificación, o sea, formación de dentina, hace que se den pues estos cambios a nivel de cámara sobre todo y también estrechez de los conductos. Eso pues como en cualquier otra pieza, ¿no? Así que eso es fácil de deducir, ¿no? Simplemente hay que saber bien lo que es generalidades de la parte interna. Bien, hasta ahí pues la descripción del lateral que como ven es muy parecido al central. La próxima entramos ya a lo que son los incisivos inferiores. El próximo miércoles vamos a tratar los incisivos inferiores que ya estamos empezando a tallar. Desde hoy hemos empezado con el primer grupo. Ya les he mandado el video del tallado de esta pieza. Bien, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a ir saliendo. Vamos a la reunión. Vamos. Luego, doctor. Un momentito. Vamos a